Pues bienvenidas a todas a la segunda sesión de nuestro curso El hombre y lo divino, una introducción a María Zambrano con el doctor Cuitláhuac Moreno. Bueno, pues buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Gracias, Mario. Gracias a todas y a todos por acá. Buenas noches, La maestro. tardanza, vengo corriendo, pero bueno, aquí estamos. Ya llegué y te estaba escuchando justo, Ana, Sí, me ayuda también como para orientarme. Y sí, creo que es lo que les comentaba la sesión pasada. Zambrano no deja de ser profunda y de alguna sí, forma los textos se disfrutan y de hecho a veces nos dejan un poco perplejo, ¿no? O sea, es algo que se puede leer a distintas velocidades, o sea, porque ujú, está muy bien escrito y te va llevando el mismo ritmo. ujú, De hecho, casi como que construye mucha sonoridad, ¿no? Y creo que el uso del castellano que tiene en ese sentido es un uso magistral, ¿no? Eh, sí. y me gustaría aprovechar para preguntarles a las demás y a los demás, ¿qué les ha parecido la lectura en general? Bueno, yo le comentaba a Mario a la hora que empecé, me preguntaba que cómo lo había sentido y le decía que igual de alguna manera coincido con Ana. Tengo muy poca preparación filosófica, entonces me cuesta un poquito de trabajo leerlo. Hay partes en las que tengo que leerla 2 o 3 veces para más o menos comprender la esencia, aunque digo como escritora me parece más o sea, como que es muy poética su forma de Sí, escribir, muy dulce, aunque tengo que repetirlo muchas veces, se siente, es agradable leerlo. Obviamente pues necesito una super explicación, una ayuda y una orientación para realmente comprender toda la importancia de ese escrito, pero me ha parecido muy agradable, muy interesante y bueno, pues aunque sea ignorante de la filosofía, pues no, algo creo que pueda servirme. Gracias. Gracias, María. No sé si alguien más quiera comentarnos su experiencia de lectura de... Hemos revisado para ahorita 4 capítulos, bueno, 3 capítulos y la introducción, ¿no? ujú, De todas formas, están como hechos de tal manera que se pueden pensar, bueno, salvo la introducción, que es una introducción al proyecto del libro, y en ese sentido también yo creo que eh, no sé hasta qué punto, pero yo sí tengo la impresión de que es este libro en el que finalmente, más allá de ser comentarios a otros sistemas filosóficos u otros autores, se da la tarea de ya articular una ontología propia. O sea, creo que lo que está disponiendo aquí es un pensamiento ontológico, si bien cifrado muy lejos de los lugares usuales y de los lugares comunes de la tradición alemana, inglesa y francesa, que son como las dominantes del pensamiento filosófico moderno. Y estos primeros 3 capítulos del nacimiento de los dioses griegos y de la disputa entre filosofía y poesía están bastante cerca si lo piensan bien. O sea, podríamos pensar que sí, son como que 3 perspectivas sobre fenómenos, pues evidentemente engarzados y atravesados a partir de la cuestión de lo divino. Pero no quiero meterme todavía porque quiero ver si hay más comentarios no sé, testimonios de lectura. Suena un poco raro, ¿verdad? No, pero al menos comentarios. Martina. Eh, Doctor, esta última lectura fue hermosa, fue muy hermosa. El origen de los dioses, cada uno de ellos, sus características, cómo incursiona luego la poesía. Al último, le comentaba yo a un joven que gana la filosofía, y cómo enrola lo divino, lo sagrado. Creo que nos enseña a comprender muchas cosas y el origen del pensar del ser humano, me pareciera que es una necesidad. Yo aquí en mis apuntes, algunos los pongo con rojo, las ideas más importantes, pero me encantó, doctor, me encantó y le voy a agradecer mucho su explicación, su clase. Gracias. Me alegra mucho escucharles decir eso. O sea, más que por la clase, por Zambrano, que compartan un poquito como esta, por lo menos que despierta
forma de pensar la relación con lo divino, ¿no? Y con el pensamiento alrededor de ello, que no es por entero como una perspectiva ajena a ello, ¿no? Lo digo pensando lo siguiente, creo que desde eso que señala hacia el final de la aparición de los dioses, pero sobre todo de la disputa entre filosofía y poesía, eh, podemos entender, sobre eso voy a regresar un poquito más hacia el final, pero lo quiero apuntar un poquito de una vez, ¿no? Esta idea de que de la soledad es que emerge la filosofía, y que finalmente la filosofía es la que va a dar pie ya desde Grecia como a un primer momento de secularización o de una vida secular o más centrada en un ámbito humano y demasiado humano y casi que tratando de ganarle el territorio a los ámbitos litúrgicos y a los textos poéticos como los núcleos del pensamiento vivo de lo griego y después de lo cristiano. O sea, pensaríamos en dos procesos de secularizaciones distintos, ¿no? Uno con Platón y con la escuela socrática y otro que vendría justo después con los procesos de modernidad, ¿no? Con la filosofía cartesiana en adelante, en la que lo divino se empieza a pensar ya en otros términos, justo como una especie de mitología o de literatura, si lo piensan bien, ¿no? O incluso como lo llegan a explicar los ilustrados alemanes del siglo XVIII, ¿no? Estoy pensando, bueno, no, sí, la ilustración alemana, estoy pensando en Winkelmann y en Lessing, ¿no? Que son como uno es un filólogo, los dos creo que un filólogo y otro es un ilustrado, pero también tienen textos filosóficos, porque al final del día en estos momentos pues trabajan en diferentes ámbitos, ¿no? Y la idea que tienen de lo griego y de la religiosidad es nostálgica, o sea, y es explicatoria desde un ámbito racional, ¿no? Como si ya realmente no pudiéramos acceder a ello, y por otro lado son cristianos, ¿no? Entonces, a pesar de que estén tratando de cimentar una relación del pensamiento alemán particularmente con el pensamiento griego, pues no dejan de notar esa distancia. Más bien tratarían de encontrar en los griegos eh, antecedentes como más manifiestos del pensamiento ya radicalmente racional, ¿no? En todo caso, hay una parte en la que el pensamiento filosófico de Zambrano creo que reconstruye en su propia narrativa pues los sentires originarios de esa religiosidad, ¿no? Sean vinculadas ya con lo cristiano, ya con lo pagano griego, ¿no? Entonces, quería señalar eso como una cosa característica de su pensamiento. Y creo que ahí también hay otras cosas por apuntar, ¿no? No es una distancia que construya un objeto de estudio como si fuera algo separado de sí, o como si pudiera por entero capturar o encontrar como sus características, sus atributos, sus modos de ser e incluso a lo mejor sus condiciones de existencia, sino que se sabe vinculada por ellos o incluso creo que llega a construir justo estos pasajes de escritura que están a caballo entre lo filosófico y lo poético, en los cuales lo que podemos sentir es justo esto, ¿no? La impronta del sentimiento de lo religioso no subordinado a las facultades del intelecto, del entendimiento, ¿no? Entonces, ahí creo que la misma perspectiva y el mismo método hace que el tratamiento no sea ni condescendiente, ¿no? Como podría ser un pensamiento como de esto ya pasó y fue así. No lo digo en demérito, pero pienso, por ejemplo, en estos textos clasiquísimos, ¿no? De Robert Graves sobre los mitos griegos, que seguramente los hemos leído en algún momento de la prepa. No sé si los conozcan. No, yo Son no, los clásicos, ¿no? yo no. O sea, y no son como tan especializados. Les pongo un poquito por acá el nombre. Yo pensé que eran como más clásicos, pero al parecer no tanto. Entonces, o también, por ejemplo, los de Werner Jaeger, ¿no? Que son justo como especialistas en la mitología y en general en la historia
griega, pero la forma en la que lo abordan es explicativa. O sea, finalmente es la posición de un hombre de conocimiento que es más bien un erudito en estas cuestiones. Entonces, creo que aquí Zambrano no está en esa perspectiva y son propiamente ya autores del siglo XX, ¿no? Déjenlo escribo, estaba deteniendo acá en mi libro para agarrar la cita, pero no me cuesta más trabajo escribir con una sola mano. Ernest Jäger tiene muchos textos sobre cultura griega, sobre filosofía griega en específico, pero también conoce muy bien pues, todo el ámbito filológico. Entonces, les pueden servir también como pues, textos de estudio y van a ver también el contraste, ¿no? Ahorita quiero comentar más adelante un poquito de lo que dice en Los dioses griegos. Yo creo que ese pasaje en específico es un ejercicio como más fenomenológico de la razón poética. O sea, porque está reinterpretando las figuras de los dioses. Vean cómo no cita como que las enciclopedias, ni cita a los estudiosos de la etnografía o de la filología o tal cual, ¿no? Estudiosos como clásicos de la filosofía antigua, sino que evidentemente estudia esto seguramente en las bibliotecas de La Habana, ¿no? Que seguramente estaban como pues, bastante bien en estos momentos, y a saber también qué es lo que habrá perdido en el camino, ¿no? De España a México y de México a Cuba. Y muchas veces hay ocasiones en las que cita de memoria porque no tiene acceso a los textos en los que leyó o en los que estudió esto, porque pues todo eso se quedó en España, ¿no? O a saber si qué habrá hecho con ello, ¿no? Pero bueno, voy a leer un par de cosas porque me gusta tratar de retraer su voz a estos lugares, ¿no? Este primer párrafo, creo que ya lo leí la vez pasada, pero si no, no importa. De que dice en el nacimiento de los dioses, de que una cultura depende de la calidad de sus dioses y de la configuración que lo divino haya tomado frente al hombre, de la relación declarada y encubierta, de todo lo que permite que se haga en su nombre, y aún más de la contienda posible entre el hombre, su adorador, y esa realidad, ¿no? Vean cómo ya está diciendo que lo divino es una realidad. O sea, no es como que fuera un objeto más entre el resto de las cosas que son, sino que realmente es el lugar del principio como primero, ¿no? Y ahora sí, esta cosa que ya creo que fue ahí justo donde nos quedamos, ¿no? La cuestión sobre el delirio, ¿no? Dice lo siguiente: los dioses persiguen al hombre con su gracia y su rencor. Es su primera característica. Eh, para esta conciencia vigilante, está hablando de Lucrecio, dice, los dioses estaban ya muertos, mas cuando los dioses se aparecen, se hacen sentir ante todo, porque se ocupan mucho, tal vez demasiado, de los hombres. Es como un delirio de persecución que los hombres padecen. O sea, aquí yo lo que interpreto o entiendo es que los dioses están ahí y el hombre los presiente, o el hombre logra de alguna forma percibir su presencia y su potencia fundadora de lo real, pero no los tiene por entero claros, no han aparecido todavía como en el sentido propio de lo que implica su revelación, ¿no? O sea, su vínculo con una figuralidad, ¿no? Dice, en lo más profundo de la relación del hombre con los dioses anida la persecución. Se está perseguido sin tregua por ellos, y quien no siente esa persecución implacable sobre y alrededor de sí, enredada en sus pasos, mezclada en los más sencillos acontecimientos, decidiendo y aún dictando los sucesos que cambian su vida, torciendo sus caminos, latiendo enigmáticamente en el fondo secreto de su vida y de la realidad toda, ha dejado en verdad de creer en ellos. Y sabidos cuán fácilmente se transmuta la actitud persecutoria de un hombre hacia un Dios en su adoración más ferviente, ¿no? Dice, y es que la relación inicial, primaria, del hombre con lo divino no se da en la razón, sino en el delirio,
La razón encauzará el delirio en amor, ¿no? Básicamente en adoración. Pues es como inusitado el modo en el que Zambrano está cambiando los términos del pensamiento filosófico, tanto antiguo como moderno. Yo creo que en todo caso se puede aproximar a lo mejor a las tradiciones materialistas, ¿no? A las tradiciones que están, estoy pensando a lo mejor en Demócrito o en Epicuro en específico, y en Lucrecio también, a quien acaba de citar, ¿no? Justo cita esta, me la salté porque me interesaba más la cuestión del delirio, pero habla también ya de este momento en el que los dioses también en el mundo latino desaparecen, al igual que de alguna forma se retira el dios cristiano también con los procesos de modernización, ¿no? O en todo caso, bueno, dice Zambrano que más bien se le excluye y en el mejor de los puntos se le tolera, ¿no? Pero bueno, Zambrano piensa que la relación con lo divino no está vinculada con la razón, sino en esta persecución delirante. Y eso es, no sé, a mi parecer como un giro radical respecto de lo que había aparecido antes en el pensamiento filosófico. Dice más adelante, en su situación inicial, el hombre no se siente solo. A su alrededor hay un espacio vital, libre, en cuyo vacío puede moverse, en cuyo vacío puede moverse, sino todo lo contrario. Lo que le rodea está lleno y no sabe de qué. Mas podría no necesitar saber de qué está lleno eso que le rodea. Y si lo necesita, es porque se siente diferente, extraño. No se lo pregunta tampoco. Hasta llegar el momento en que pueda preguntar por lo que le rodea, aún le queda largo camino por recorrer, pues la realidad le desborda, lo sobrepasa y no le basta. Dice, no es realidad, es visión lo que falta, su necesidad inmediata de ver, ¿no? Y va a decir un poquito más adelante. Su conducta observada desde afuera es la de quien persigue, pero él va arrastrando inocente de su acción. Y así cuando el delirio cumple en demanda, y cita, ¿no? Permíteme, Señor, que vea tu cara, la hará en el máximo de la exasperación, en el límite de su resistencia tras una agotadora lucha. O sea, finalmente es como si los dioses asediaran a lo humano y el hombre se ve casi como que puesto contra las cuerdas y exige de alguna manera que el Dios pues le diga algo más propio de sí, ¿no? Para que finalmente se pueda establecer esta cuestión sobre el trato con ellos, ¿no? Con los dioses. Dice una cosa también muy importante adelante, ¿no? Me salto el párrafo sobre... No, acá. No me saltó nada todavía. Dice, y cuando poéticamente los definirá, creerá transcribir lo que ha sido. Se ha mostrado siempre así. Entonces habrá finalizado el delirio de persecución. Ha alcanzado por fin el pacto. Eso está bueno porque parece que la fundación de una religión en este caso tendría que ver justo con eso, ¿no? Un pacto entre el hombre y lo divino, pero también yo creo que entre las comunidades humanas, ¿no? Saber que esa realidad que los cerca a todos, pues tiene principios rectores y unificadores, o sea que tiene ejes que articularían los diferentes modos de la vida y que en ese sentido estarían cada una de ellas vinculadas y explicadas en el ámbito de esto que se está abriendo aquí, ¿no? Y hay unas cosas que también como que dice muy, muy poéticas, ¿no? Las tengo en mis subrayados principales porque si en algún momento si se dedican a estudiar a sus comentaristas, a sus lectores, a sus intérpretes o a sus herederos, por pensarlo de alguna forma, estas son las citas que aparecen muchísimo. Dice, el principio era el delirio visionario del caos y de la ciega noche, la realidad que agobia y no se sabe su nombre. Y creo que con estas repeticiones de ideas formuladas por diferentes modos de enunciarlas,
también se deja ver que está construyendo imágenes, ¿no? O sea, sin estas imágenes que podrían estar como cercanas principalmente a la tradición de las imágenes en la poesía, no se podría comprender lo que está haciendo Zambrano, porque si bien hay conceptos, no los explica como los explicaría, no sé, ni Kant, ni Hegel, ni Heidegger, ¿no? O sea, no es una proposición tras otra proposición, tras otra proposición, tratando de articular un argumento que finalmente derive en una definición, ¿no? Como puede ser en algunos casos como los métodos más usuales. Y método en este caso coincide con algo que es muy cercano a Zambrano y a Heidegger, ¿no? Que el método es esta idea griega, pero es una idea que cambió de sentido. Su etimología era como eso que se atraviesa pero que no es un camino. Pero finalmente cambia de sentido el significado original de métodos, y métodos significa literalmente camino. Entonces, ¿se acuerdan que Heidegger ya hablaba de los caminos del pensar, ¿no? Pues de alguna forma Zambrano está pensando los distintos modos filosóficos también como trayectorias. Y la suya no está vinculada con una lógica formal en el sentido como más rígido o en el sentido más como esquemático de ello, sino que finalmente el camino del pensar en este caso está construido también por imágenes y por un sentir que ya alude a un sentir originario. O sea, y ese sentir originario sí está en lo humano, pero está vinculado con lo humano en la medida en que lo humano está codeterminado por lo divino. Porque aquí también hay una cosa muy interesante. Cuando dice al principio que la configuración del hombre depende de lo divino, o más bien que la calidad de una cultura depende de cómo es que lo divino aparece ahí, es una relación que se da también a la par. No hay hombres sin dioses, y con la revelación de los dioses se revela también el tipo de humano que ese Dios requiere. O sea, aquí hay una cosa como muy singular, porque en términos estructurales es una ontología como de un núcleo dual, ¿no? Pero al mismo tiempo se puede llevar a un análisis de casos a partir de diferentes tipos de religiones. ¿Cómo lo podría pensar esto? Yo lo he pensado de la siguiente manera. El Dios de un pueblo o de una comunidad los asedia y no se va a manifestar hasta que ellos no sean el tipo de hombre que ese Dios requiere. O sea, este hombre perseguido no es el mismo, o de alguna manera sí es el mismo en sentido estructural en los griegos y en las tradiciones semíticas, ¿no? Por pensarlo de alguna forma. Pero no va a dejar de asediar y no va a hacer pacto hasta que la idea de lo humano coincida con la idea que ese Dios se puede dar para sí mismo. Incluso cuando no quiere una imagen, como el Dios de los semitas, ¿no? O sea, como el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Como Yahvé, o no sabría como por entero bien cómo designarlo, porque no son como mis áreas de especialidad. Pero en ese sentido, lo divino persigue a lo humano hasta que lo humano se parece a o depende en específico de esa configuración específica de lo divino. Y quizá esto, aunque ella se enfoca particularmente en las tradiciones cristianas o judeocristianas y griegas, también lo podríamos extender a otras religiones, ¿no? A religiones hindúes o indias, o a religiones prehispánicas, en ese sentido como filosófico, ¿no? Que no es propiamente ni arqueológico, ni etnográfico, ni filológico respecto de sus propias metodologías de investigación contemporáneas, ¿no? O sea, por eso digo que es una cuestión estructural y una ontología. Los dioses y los hombres son semejantes entre sí. Y no quiere decir que los hombres creen a los dioses, porque creo que hay una cuestión de acentos entre esta formulación griega de, ¿cómo se llama?
mm, ay, se me olvidó el nombre de este sofista que decía Protágoras, ¿no? Que tiene una frase que más o menos dice algo así. Lo voy a tratar como de parafrasear porque no me la sé como a la perfección, ¿no? Pero dice que los dioses son semejantes a los hombres que los crean, ¿no? Y que si los caballos tuvieran dioses, seguramente sus dioses tendrían la figura de los caballos, ¿no? Entonces, creo que la tesis de Protágoras es hasta cierto punto escéptica, ¿no? O sea, es como una especie de crítica a la religión griega, desde una perspectiva un poquito más ilustrada, ¿no? En el momento griego. Y creo que lo de Zambrano no es igual. Creo que lo de Zambrano quiere decir que la realidad de cada pueblo determina el modo de ser de los dioses y del hombre. No es que el hombre crea los dioses ni que haya por entero como una metafísica real de que los dioses creen, como en el sentido mitológico, ¿no? Y entonces apareció tal dios y creó esto, sino que más bien son realidades que coexisten y que se codeterminan como tal. Creo que eso ya quedó un poquito más claro, entonces me puedo aventar unos saltos porque pues hay muchas cosas como por ser comentadas y me gusta traerla a colación. Digo esto porque tengo la impresión de que Zambrano no se puede solo explicar como de manera esquemática, que se tiene que pasar por la voz de su lectura. Dicen muchos testimonios que su voz era cautivadora al grado del encanto y del hechizo, o en todo caso como de atrapar a sus audiencias. Pero lo cierto es que sí hay audios, sí hay videos, entrevistas que se conservan principalmente de los años 80 en adelante, pero ya es una mujer muy mayor que habla muy lento y que se ve que ya tiene como principalmente a lo mejor pues problemas para expresarse de manera como más fluida, yo creo. O sea, yo quiero decir con esto que probablemente a pesar de que se nota todavía lúcida, quizá lo que ya no vemos ahí es el uso, ahora sí que como del orden del artilugio, de una voz en una lectura como mucho más precisa, como lo pudo hacer en sus momentos de cátedra filosófica, ¿no? Entonces, es una cosa enigmática. Hay muchos testimonios de lo impactante que era ella leyendo, y no solamente leyendo, sino exponiendo en sus clases, ¿no? Por eso digo que aferrarnos a su voz es fundamental, aunque no la tengamos, ¿no? Dice, los dioses pueden haber sido inventados, pero no la matriz de donde han surgido un día, no ese fondo último de la realidad, que ha sido pensado después y traducido en el mundo del pensamiento como ens realissimus, la suma realidad de la cual emana el carácter de todo lo que es real, ¿no? Y dice también más adelante, la realidad no es un atributo ni cualidad que les conviene a unas cosas sí y a otras no. Es algo anterior a las cosas, es una irradiación de la vida que emana de un fondo de misterio, es la realidad oculta, escondida, y corresponde en suma a lo que hoy llamamos sagrado. Esto es como justo lo que les comentaba la sesión pasada. Aquí está la parte en la que va a decir literalmente lo siguiente, ¿no? Dice, la realidad es lo sagrado y solo lo sagrado la tiene y la otorga. Lo demás le pertenece. Somos propiedad de los dioses, decía todavía en el siglo IV Teognis de Megara. Y es preciso recordar cómo en las viejas culturas, cuyos rastros se conservan hoy en la mente de algunos pueblos, al margen de la civilización, todo color, todo ser viviente, animal o planta, las piedras, lo que nosotros civilizados llamamos cualidades, colores, perfumes, pertenece a un Dios. Saber para estas gentes es conocer a qué Dios pertenecen las diferentes clases de seres, de cosas y de cualidades. Todo tiene un dueño. Es increíble esto porque
es como si estuviera diciendo propiamente que aquí ya en la pluralidad de apariciones de dioses, las cosas dejan ver su pertenencia a uno u a otro, sobre todo en los pueblos politeístas. Se acaba de echar un prejuicio eurocéntrico, pero bueno, ¿no? Sí, no sé si lo vieron cuando dijo esta cosa de que algunos pueblos al margen de la civilización, sí es como de, bueno, pero tiene mucho tiempo. De todas maneras, creo que es un prejuicio algo singular, porque ya se habían discutido estas cosas en la etnografía del estructuralismo, ¿no? Principalmente con Durkheim, y en ese momento lo está pensando de nueva cuenta Lévi-Strauss, ¿no? Que es más o menos contemporáneo de Zambrano. Pero bueno, de todas formas ya lo dijo. Yo creo que tiene que ver con que es filósofa y que es cristiana. Y al final del día creo que la filosofía reconoce básicamente dos fuentes de su pensamiento, ¿no? El cristianismo y el mundo griego. Entonces, yo lo pensaría por ahí. Y es algo que incluso se podría escuchar en una facultad contemporánea en muchos lugares, porque la filosofía es muy eurocéntrica, ¿no? Dice también lo siguiente. La aparición de un Dios representa el final de un largo periodo de oscuridad y padecimientos, y es el suceso más tranquilizador de todos los que pueden ocurrir en una cultura. Señal de que el pacto, la alianza está concluido, ha cesado el delirio de persecución, al menos en su fase inicial. En adelante, el perseguido lo será por un Dios a quien podrá demandarse una explicación. Y será la primera pregunta que el hombre se ha atrevido a formular, pues ya tiene a quien dirigirse. La aparición de los dioses significa la posibilidad de la pregunta, de una pregunta ciertamente no filosófica todavía, pero sin la cual la filosófica no podría haberse formulado. La actitud que engendra la pregunta solo puede surgir frente a alguien que haya aparecido, frente a una fuerza que haya dado la cara y tenga un nombre. Así, joven el Antiguo Testamento, así las consultas a Apolo a través de sus oráculos. Y pues bueno, va a continuar un poco con este orden de ideas y no sé si hasta aquí quieran comentar algo. Si no, me sigo a lo que dice en este mismo apartado respecto del sacrificio. ¿No? Dice, Mario. Cuando habla de la pluralidad de dioses, ¿no? Y de uno, o sea, pensaba que el cristianismo de repente podría como funcionar como de dictadura, ¿no? En esto, ¿no? Del sol que no deja a lo vivo ser, ¿no? Sino que lo desaparece de alguna forma. Y no sé, ahorita en la clase se me ocurría como salvarlo pensando en el concepto de Trinidad, ¿no? O sea, como que en el mismo concepto trinitario del cristianismo hay pluralidad, ¿no? Y que incluso es como una pluralidad muy antropológica, ¿no? O sea, como de tres, ¿no? De la primera persona, segunda persona y tercera, ¿no? Del singular, ¿no? El yo, tú, ellos. Y ya, o sea, simplemente como que se rompe, ¿no? O sea, puede haber algunas interpretaciones de la Trinidad que justo caen en lo mismo, ¿no? Pero también otras en que este caos, como no sé si originario, siga presente, ¿no? Y que incluso como que permita la vida y la diversidad. O sea, igual como un reflejo, ¿no? De lo humano y lo divino. En ambas cosas permitir lo diverso. Sí, en ese sentido, ella se sabe una mujer de su cultura, ¿no? Y en ese sentido, pues la doble herencia cristiana, por el lado como cultural, y griega, si cabe, por la parte filosófica. No digo si cabe porque pues es una filosofía griega atravesada por el cristianismo. O sea que de alguna forma lo que le es más cercano a ella es el judeocristianismo, por decirlo de alguna forma. Pero no hay necesidad de decidir o de elegir, ni siquiera creo que por entero de decir cuál es mejor o cuál peor, ni nada de eso. Porque en última instancia, esta estructura de lo sagrado y de lo divino es una estructura ontológica.
O sea, no son culturas como en el pensamiento de, no sé, de filosofía de la cultura, que es una cosa, una vertiente contemporánea, ¿no? Que trata de explicarlo como en un ámbito más sociológico. Ella está aquí emplazada en una dimensión ontológica. Dice, no sé si era parte de lo que comentabas, Mario. Como siempre voy por la tangente. No, sí, o sea, creo que incluso ahí está, ¿no? O sea, en eso que dices, o sea, como un reflejo, ¿no? De esta estructura. Aunque también haya como otros impulsos a, pues esto, ¿no? Como a monopolizar, quizá, a racionalizar, a aplastar. Creo que también por ahí, no sé si se conecte con lo de Heidegger, ¿no? Me parece que en el primer capítulo algo así mencionaba también sobre la amenaza como de lo matemático o algo así, lo racional, sobre las cosas. Heidegger, la matematización. Ajá, pero, no, pero en Zambrano también, por ahí lo mencionaba, hablaba del tema de lo divino, pero también parecía como una conexión. De que la pregunta del hombre frente a lo divino no es la pregunta por qué son las cosas, ¿no? Sino por qué es lo real, ¿no? O sea, no se está preguntando por lo ente particular, no se está preguntando por la jarra, como Heidegger, aunque Heidegger no lo está pensando en términos objetivistas, ¿no? Sino que no se está preguntando qué es el árbol, qué es el animal. No le va a preguntar eso al Dios. Le va a preguntar qué es lo humano propiamente, ¿no? Y en ese sentido también, pues, cuál es su relación con lo divino, ¿no? Ahorita que mencionabas esta cuestión como de los diferentes procesos, Zambrano le llama los procesos de lo sagrado a estos movimientos en los cuales hay un ocultamiento de lo divino. Vamos a ponerlo en estos términos. O sea, lo más originario, que al mismo es esta realidad llena que de la que hablaba cuando se mencionaba el delirio, es lo sagrado. Cuando hay una aparición, cuando ya hay un trato, cuando ya hay un oficio de la piedad, ya hay una revelación de lo divino. Pero eso divino también se puede volver a ocultar. De hecho, es lo que pasa con los dioses griegos. Es lo que vimos en esta parte de filosofía, de la disputa entre filosofía y poesía, ¿no? Ahí están los dioses griegos y ya como manifiestos, tratando justo de señalar sus ámbitos de propiedad respecto de lo real, ¿no? Ahí está Apolo con la luz, ahí está Atenas, bueno, Atenea con la ciudad justo, está Dionisos y la fiesta, Dionisos y la comunidad, ¿no? Me parece muy singular que en esta lectura que tiene tanto de Apolo como de Dionisos, todo es muy jovial, todo es como muy... ahorita quiero comentar un par de cosas al respecto pero me quiero esperar tantito. Bueno, mejor de una vez. Creo que hay una historia reciente, o sea, de unos 2 siglos y medio para acá, respecto de las lecturas modernas de lo griego. La inician justo Winkelmann y Lessing, ¿no? Como tratando de sacarle más jugo a esto que había ocurrido en el pensamiento renacentista, ¿no? Como de esta cosa tan heterogénea que hay en el Renacimiento, de vincular los valores cristianos con la herencia artística, filosófica, poética, etcétera, e incluso sus tratos de ejercicio con el cuerpo vinculados hacia lo griego, pero finalmente hay una dominancia de lo cristiano, ¿no? Y Winkelmann y Lessing, que están como justo en el siglo XVIII, tratando de abrir una idea distinta de lo clásico, encontrando justo ruinas, ¿no? De las cuales se extraen esculturas, se extraen pues como muchos materiales arqueológicos que les permiten tener más detalles, ahora sí que literalmente más gráficos o incluso más concretos, como podrán ser pedazos de templos, podrán ser frisos, podrán ser elementos arquitectónicos de las bases de los templos o tal cual esculturas, ¿no? Eso constituye como el inicio de la filología alemana.
Y la idea que construyen de lo griego es la que da pie al clasicismo en el siglo XVIII, ¿no? Al neoclásico como modelo arquitectónico, en el que se mezclan elementos modernos con elementos de la arquitectura griega, por ejemplo, ¿no? Eso lo vemos todavía a la fecha en muchos edificios, principalmente de gobierno, porque son los que se estaban como haciendo con estas pues con estas administraciones principalmente, o sea que le ponían la columna a la entrada del Palacio Municipal. Bueno, suena ya un poquito como más ranchero el asunto. No lo estaba pensando así, sino en los edificios administrativos o incluso los edificios reales o destinados para la realeza en Europa en el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad. Pero al mismo tiempo se desarrolla también como estudios especializados de la poesía griega, ¿no? Porque se están encontrando textos. Pero estos griegos, como del clasicismo, están muy cristianos. Y de hecho, lo que dicen ahí Winkelmann y Lessing es que es un pueblo joven, que es un pueblo vital, que es un pueblo donde hay una especie de inocencia colectiva y es un pueblo que tributa principalmente la belleza y la juventud y estas cuestiones, ¿no? Y eso se sostiene hasta cierto punto, hasta que Nietzsche, en el nacimiento de la tragedia, nos da unas versiones, sendas versiones de Apolo y Dionisos, ¿no? O sea que Apolo como el principio artístico de individuación y Dionisos como el principio de unidad, ¿no? Pero Dionisos aparece ahí mucho más oscuro que de lo que pudo haber aparecido Dionisos, por ejemplo, en la filosofía de Hegel o de Schelling, que también lo retomaron. O sea, la tesis de Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, que es un texto que él escribe cuando tiene entre 25 y 26 años, justo Nietzsche es un filólogo, eh, creo que se publica cuando tiene 27, pero es una cosa que pensó como por esos 3 años aproximadamente. La tesis de Nietzsche es, los griegos que nos dieron Winckelmann y Lessing son una inocentada, o sea, son una forma de maquillar esta realidad trágica que había en lo griego, a partir de estos dos principios, ¿no? O sea que, de hecho, lo que dice Nietzsche es, sí hay esta fiesta, sí hay este tributo a la superficialidad de los cuerpos embellecidos, no solamente como en cuestiones cosméticas, sino principalmente en cuestiones del orden de los ejercicios espirituales, ¿no? Que al final del día el deporte en Grecia no es como que simplemente vigorexia cultural como en el mundo contemporáneo, finalmente tiene que ver con un cuidado del cuerpo. Y es que, pues sí, el griego no tiene una interioridad como tan vigilada como la tendrá el cristiano. Pero lo que dice Nietzsche ahí es como pues, también bastante terrible. Y yo creo que lo dice no como para, bueno, lo pongo en esos términos. Lo que dice Nietzsche ahí es esa superficialidad de lo griego, esa inocencia, que finalmente es lo que constituye lo apolíneo, es necesaria para soportar lo que implica esta realidad última que es Dionisos, que es un principio de incorporación de lo individual en la totalidad. O sea, porque ahí lo que está en juego es que Dionisos es este dios en el que la vida se está pues como autoconsumiendo. Y por eso es un dios en el que la vida es como un solo ser que se está tragando literalmente a sí mismo. Y en ello se juega la vida trágica y la muerte de los héroes. Y que en eso se funda también la comunidad, ¿no? O sea, ahí Dionisos es un dios que en Nietzsche en específico es un dios telúrico, o sea, es un dios de las entrañas de la tierra, como lo era. Él, y aquí ahí sí lo retoma un poquito Zambrano, ¿no? Pero yo creo que trata de hacer énfasis en esta como versión más luminosa de los dioses griegos. Ya estaba como, bueno, ya como que me instalé un poquito en ese otro capítulo y solamente quiero decir que antes de eso, la última cosa que va a decir es que ese trato con los dioses
requiere para ellos el ejercicio del sacrificio, ¿no? Y dice, la función del sacrificio era múltiple, pero tenía principalmente un fin: suscitar una manifestación. Los dioses están siempre presentes, pero no se los ve, no se dejan ver. Aún podríamos decir que una de las características de las divinidades es no dejarse ver, de lo cual se conserva el rastro en aquella pasión del alma humana que revive la larga pasión prehistórica frente a lo sagrado, el amor, ¿no? Dice, la manifestación de lo divino es siempre instantánea. Yo lo que entiendo aquí es que los dioses están ahí, siendo rectores, ¿no? O sea, de cada uno de sus dominios, ¿no? Artemisa en los linderos, hacia la vida indómita en los bosques, Atena en la ciudad, Apolo y Dionisos compartiendo el santuario en Delfos, ¿no? No sé, el palacio de Demeter, o a las afueras de la ciudad, ¿no? Como para señalar el inicio de la vida en la agricultura, y también hacia las orillas de la ciudad los templos de Festo, también como para mostrar que ahí inicia la relación con la técnica que produce finalmente, pues, la edificación, el comercio, la producción de artefactos en los cuales se representan todas estas cosas. Pero no es que estén presentes todo el tiempo, porque eso sería terrorífico también, ¿no? O sea, tener al Dios presente todo el tiempo no te permitiría hacer nada. Entonces los dioses están ahí haciendo que las cosas se mantengan en su sitio, y el sacrificio es de alguna forma una solicitud de que se deje ver, pero en un sentido de interpelar, como más en una posibilidad de generar una solicitud, principalmente eso. Hasta aquí no sé si haya dudas o comentarios. Yo tengo una duda. Es que me confundió un poco que hablara primero de que el sacrificio, o sea, de que con el sacrificio un poco lo que se hace es formar parte de la naturaleza, pero que también hay como un deseo de salir de la realidad, ¿no? Como de huir, por lo que entendí. Dice como el hombre que descubrió el ritual de cualquier sacrificio no necesitaba entrar en la realidad, sino salir, era soledad, libertad, lo que necesitaba ganar. Entonces, no sé, o sea, lo digo porque yo siempre pensé el sacrificio así como una cosa más devota, tal vez, y digo, me gusta esta perspectiva, pero no estoy tan segura cuál es la operación, como esta interpelación y después decir como, bueno, te voy a como a increpar y después me voy a liberar de ti, o cómo funciona. Yo lo entiendo más o menos en estos términos. O sea, los dioses ya están rigiendo sobre lo real. Y lo que implica el sacrificio es, pues, solicitarle su aparición a través justo de, de entregarle algo, porque finalmente el sacrificio sería eso, ¿no? Y aquí la cosa es como que no puede ser cualquier cosa, ¿no? Sino que tendría que ser algo que el Dios pueda querer. Pero también yo creo que esa solicitud y eh, ese intento de diálogo es para que el Dios relaje un poco su dominio, o en todo caso ejerza su poder, ¿no? Lo veo un poco como en los ejercicios contemporáneos, tal cual de rituales vinculados con, con liturgias particulares a santos, ¿no? O sea, cuando... Es que ahí sí como que lo que me falla un poquito es experiencia personal, pero y en ese sentido quizá lo digo desde una perspectiva muy externa, ¿no? Pero pienso por un lado a lo mejor en los tributarios hacia San Judas Tadeo, algo así, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor acá lo que no tenemos es una idea de sacrificio tan fuerte como la de los semitas o la de los aztecas, ¿no? Que eran como, pues, un poco extremas, ¿no? No lo digo nada más por Abraham, pero o sea, solicitarle algo es finalmente como que incida, pero para que deje respirar, para que la realidad no sea, pues, solamente esto que ya es. No sé si soy más o menos claro, porque estoy de acuerdo en que no es una cosa
tan fácil de asir en ella, en este caso, ¿no? A ver, mis subrayados por aquí. Dice, el sacrificio es el acto, la serie de actos que hacen surgir ese instante en que lo divino se hace presente. Es la llamada, diríamos la coacción, dirigida sobre esa realidad escondida para que aparezca. No es una palabra, sino ante todo una acción en la cual la palabra juega su papel. La palabra funciona no con el carácter que ha adquirido en los tiempos racionalistas de ser la enunciación de algo, el decir de un sujeto, en el fondo, un juicio. Es una mezcla, diríamos, de súplica y conminación. Tiene un carácter ejecutivo difícil de concebir, cuando ya las palabras, con función ejecutiva, proceden tan solo del imperio de unos hombres sobre otros. Es que finalmente el sacrificio implica justo esta acción de solicitar, ¿no? Pero en ese sentido, pues no le puedes dar órdenes. Es súplica también. O sea, no es, creo que aquí también tiene que ver con qué llama a la aparición, y es una relación como ahora sí más singular del hombre o de una comunidad, pero en todo caso en la que tiene que haber hombres que lo lleven a cabo, que lo oficien, pues, porque aquí quizá la idea como contraria es que el Dios nomás aparezca porque sí, ¿no? Sino que el Dios aparece porque algo en lo humano lo clama y lo llama. Y seguramente no es cualquier cosa, ¿no? Normalmente suelen ser la súplica. Pienso a lo mejor en que será, en algún ejemplo, el de Job, yo creo que es el más claro, ¿no? Sí, o sea, como que tenía que ser algo lo suficientemente fuerte para que sucediera algo y sucediera ese instante en el que los hombres decían como, esto está pasando, y pues supongo que les funcionaba, o sea, no como una fórmula, pero pues la repetición es lo que los llevaba a que el sacrificio fuera una práctica, supongo, ¿no? Como saber que algo está, o sea, que algo se estaba jugando y que algo se estaba suscitando en ese momento, ¿no? Sí, Y también sí, hay creo que ya cuando, me queda más claro. sobre todo cuando la realidad es más rígida y en ese sentido opresiva. Lo pienso justo como en estos momentos en los que se aproxima pues la catástrofe. O sea, ahí la realidad te está mostrando que las cosas a veces solamente son lo que son. Y en ese sentido, a lo único a lo que puedes como recurrir es a la súplica, de que la realidad pueda darle lugar a lo imposible. Lo pensaría como por ahí. Pero estoy de acuerdo que es una cosa algo singular, ¿no? No me quiero detener mucho, particularmente como en el de los dioses griegos, como de manera detenida, pero quiero decir un par de cosas sobre ese apartado en específico. No cita casi prácticamente a ningún estudioso de estos ámbitos, y hay muchos ya para entonces, ya hay casi como 2 siglos de estudios especializados, ¿no? Ya hay propiamente academias filológicas en Oxford, en Alemania, ¿no? O sea, en muchos lugares. Y yo creo que ella ha tenido acceso a muchos de ellos. O sea, no creo que sea la más especialista en todo ello, pero con esos conocimientos que puede tener, a los que podrá tener acceso en las bibliotecas cubanas, me parece más importante cómo lo dispone, ¿no? Porque finalmente ni siquiera es como que un estudio de ello, es más bien una exploración del pensamiento que trata de encontrar en cada uno de los dioses por los que pasa, ahora sí como que sus elementos más singulares, pero en el orden de la narrativa o en el orden de la constitución de una imagen que es razón y que al mismo tiempo es poesía. Por eso creo que este texto es particularmente en este libro un ejercicio de razón poética, sin que todavía como que lo tenga como mucho más definido. Ya lo había pensado y ya lo había como comentado, ¿no? Pero creo que aquí es donde tiene estos ejercicios que después va a volver a hacer como con mucha fuerza
en claros de bosque, ¿no? Bueno, déjenme ver por aquí. Por ejemplo, acá, ¿no? Dice, en la página 46, dice, y así, la luz de la que Apolo será el portador no acabará de estar, nunca de estar condensada en él, no será nunca su propiedad. Apolo es la luz misma y en la afortunada creación de su figura marmórea se hará patente esa calidad de la luz del aire, de la luz que no pesa ni se condensa, que pasa rozando las cosas y casi penetrándolas hasta volverlas como ella transparentes. La divinización suprema de la luz es en Apolo, Dios de la luz entre todos, transparencia. Aspiración suprema del alma griega que se manifiesta en el carácter de sus dioses, la claridad del alba divinizándose en transparencia. Ese es como un ejemplo de tantos, ¿no? A quien le dedica más espacio creo que es a Apolo, pero pues insisto en que pasa por otras figuras. Y es interesante porque creo que con ello no es como que quiera refutar estudios especializados sobre tal o cual, ¿no? Para este momento se están gestando, yo creo que más o menos a la par, uno de los estudios más interesantes sobre Dionisos, que es el de Karl Kerenyi, no sé si lo ubican, es este de Raíz de la Vida Indestructible, que en los años 50 y termina en los años 60, y es un estudio principalmente etnográfico y arqueológico, pero con una muy buena documentación histórica de cómo aparece el, la liturgia de Dionisos en Grecia, ¿no? Y ya sabemos que Dionisos no es un dios griego, ¿no? Que es un dios persa, pero cómo es que llega a las regiones micénicas, probablemente, y a partir de ahí cómo se va construyendo una versión como más, no sé si decir racional, o más bien más mesurada del Dionisos persa, que sí es como, pues, este dios que llega montado en panteras, ¿no? Devorando niños, celebrando la vitalidad de la existencia y atravesando a todos los seres vivientes, ¿no? Es un dios vegetal porque tiene una relación estrecha con la vid, ¿no? Con el vino, pero también es un dios que está ahí en la relación animal respecto de la alimentación, ¿no? Particularmente. Pero también en ese sentido, con la vida y con la muerte, y al mismo tiempo es un Dios eh, comunitario. La vid vincula a la comunidad y en la comunidad hay la fiesta y en la fiesta hay la necesidad de la representación musical. Yo creo que de hecho no tenemos una imagen concreta para lo que pudieron haber sido los festejos dionisíacos, ¿no? Porque si bien sabemos que esto no era como emplazado en los teatros griegos, como los que se conservan del siglo V en adelante, eran como hasta cierto punto un poquito más dinámicos, ¿no? Había un coro móvil, había como un poquito algo como más del orden de la procesión, pero pues finalmente es un dios de la desmesura, del delirio, de la locura, del exceso, del placer y de la embriaguez. Y aún así, en ese sentido, creo que Zambrano va a enfatizar un poco algo que ya había aparecido en Nietzsche, ¿no? No es el mismo Dionisos el que estará en esos otros ámbitos como más eh, irracionales o más crueles que este que ella nos trae, ¿no? Que es como más, yo lo pienso con relación a la comunidad, ¿no? Y en ese sentido el lugar que la fiesta tiene en la comunidad. Y ahí las artes, ¿no? Particularmente el drama. Y el drama por excelencia es la tragedia, ¿no? La tragedia ática, ¿no? Podríamos decirlo así. Si no lo leyeron, les recomiendo mucho que lo vean. Vamos a ver justo por acá, ¿no? ¿Qué es lo que dice justo sobre Dionisos? Aquí está. Dice,
Ah, más tampoco, dice, está hablando de los dioses, dice, son dioses que transitan capaces y aún esencialmente necesitados de máscara. Aparecerán a menudo bajo cualquier apariencia. Eso está muy cercano a Nietzsche si lo piensan bien. ¿Por qué Nietzsche no habla de otros dioses? ¿No? Porque Nietzsche habla básicamente de Apolo y Dionisos. Para Nietzsche, Apolo es la figura de que tiene cada uno de estos dioses como límite, ¿no? Saber que cada dios tiene un dominio, saber que cada dios tiene una figura, que cada dios tiene incluso una mitografía, ¿no? Especial en la que se cuenta, o específica más bien, en la que se cuenta pues su historia, su origen o su porvenir y sobre todo su incidencia en la vida comunitaria. Pero Nietzsche piensa todos estos dioses como máscaras de Dionisos. Y en ese sentido, hay una cosa singular en Nietzsche. Todos los dioses son una máscara de Dionisos, pero como Dionisos pierde su potencia unificacional, quien les permite individualizarse es Apolo. O sea, todos los dioses en Nietzsche serían una fuerza dionisíaca y una singularidad apolínea. Y aquí por eso Zambrano está hablando de cada uno de estos dioses como máscaras de la realidad, ¿no? Dice, y así, el mismo Dioniso, estoy en la página 56 por si lo quieren seguir después, dice, así el mismo Dionisos contribuyó sin duda a crear la imagen de Apolo y todavía más a encontrar el medio de hacerse audible en los oráculos, pues solo un dios embriagado puede servir de instrumento a un dios. Dionisos es la pasión sin la cual la vida no trascendería el nivel inicial, no andaría persiguiendo y logrando en parte una ascensión a formas superiores. Si la luz es el medio en el cual la vida y las cosas se hacen visibles, la pasión es la apetencia misma de alcanzar manifestación, de llegar a ser algo digno de afrontar esta luz. Desde el anhelo elemental en que la más humilde vida se manifiesta, las plantas, por ejemplo, hasta la pasión que sufre el ser humano por lograr la integridad de su ser atravesando la muerte. No es Dionisos el dios despreciador de la forma, sino el que buscándola no puede detenerse en ninguna, porque la forma última, total, habría de lograrse más allá de la muerte. Es la divinidad que manifiesta entre todas que la vida y dentro de ella, el ser que más padece, el hombre, es trascendente, anda en vía, en tránsito, que muestra también que vida y muerte son momentos de un eterno proceso de resurrección. Y eso está, pues, nos da mucho para pensar, porque por algo Nietzsche, que es un filólogo, hace estos ejercicios, en él con maldad, ¿no? de anteponer a los dos dioses de la resurrección. Acuérdense que Dionisos tiene pues mitografía heterogénea, porque hay muchos lugares en los que se relatan aspectos de sus orígenes o de sus hazañas, pero uno de ellos es que nace e inmediatamente es destrozado por los titanes, ¿no? Lo desmiembran, lo abren por la mitad. Y en cuanto nace, llega al inframundo. Y Zeus lo rescata de ahí, lo mete en su pierna, y de ahí renace Dionisos. Entonces, acuérdense que a pesar de todo, a pesar de ser un dios que puede estar en el inframundo, también es un dios olímpico. Es el único de todos los dioses griegos que está en los dos ámbitos. Entonces, es interesante porque es un dios de la resurrección y de la vida eterna. De hecho, es lo que sostiene Karl Kerensky en este texto que les recomiendo muchísimo, que se llama Dionisos, raíz de la vida indestructible. Y está muy bueno porque es una espectrografía de sus diferentes ritos en lugares como específicos, ¿no? Entonces ahí lo pueden revisar como desde el siglo X antes de Cristo hasta pues, ya sus últimas apariciones en el mundo pagano. Pero yo quisiera comentar simplemente esto, ¿no? De Atenas va a decir esta cosa de que es la diosa en las cuales el hombre aparece en su condición, pues más propiamente
civilizatoria, intelectual, y en ese lugar es donde se funda propiamente la ciudad, ¿no? Que no sería meramente la conglomeración, sino el ejercicio racional de la comunidad, ¿no? Y dice otras cosas más sobre otros dioses. No me quiero detener a leer todo esto porque quiero llegar justo a la disputa entre filosofía y poesía, a menos que alguno o alguna aquí quiera comentar algo sobre un apartado de los dioses griegos. Y es que, insisto, como es este ejercicio, según yo, de razón poética, hay que seguirlo de pie hasta, bueno, desde el inicio hasta el final, como para ver pues el trato que le va dando a cada uno de ellos. Y en ese sentido, pues yo he hecho más bien como una pequeña selección, ¿no? Y también pues es un poco arbitraria, es la mía. Pero bueno, finalmente también pasa por otros, ¿no? O sea, están ahí también Zeus, claro está, ¿no? Entonces, no sé, ¿hasta aquí qué piensan? Si tienen dudas o objeciones, también se vale. Creo ¿Sí? creo que Ana tiene una duda. Ana, ¿no? No sé si... Bueno, yo tengo un comentario, creo que también muy quizá fuera, pero en esto de los dioses, ¿no? De Apolo y Dionisos, eh, y la multiplicidad o la falta de identidad de Dionisos, ¿crees que pueda tener como alguna relación también con la, no sé si la falta de identidad personal, o sea, nuestra, o sea, como pensando en el psicoanálisis, pues eso, que no somos uno, en esto que habla de lo uno y lo múltiple también, ¿Cómo? o No sea, estoy... ajá, que esta presentación de Apolo y Dionisos puede ser también como un reflejo de la unidad y de la multiplicidad de nosotros como personas. Este, y, y no sé, como del habitar distintos en nosotros, de tener como varias máscaras, varias posibilidades de, de actuar, o incluso esta cualidad de la contradicción, ¿no? Que dice que es propia de los dioses, pues quizá también dentro de nosotros pueda existir. De alguna forma sí, porque finalmente para los griegos, lo digo como un poquito a bote pronto, ¿no? También quizá porque no había pensado esto con propiedad, pero más o menos sí he pensado cosas parecidas, ¿no? Respecto de justo de tradiciones, eh, ¿cómo se llaman? Politeístas, ¿no? ¿Qué es lo que implica que en una ciudad algunos sean como eh, feligreses de tal o cual Dios? Eso no significa que puedan ser irrespetuosos con los otros. Simplemente significa que a veces, por ejemplo, si son herreros, pues claramente tienen una relación más estrecha con Hefesto, ¿no? O si son eh, a, campesinos, tienen una relación mucho más cercana con Demeter, ¿no? Tienen una relación más cercana con dioses vinculados con la agricultura, ¿no? Si son aristócratas y tienen una educación privilegiada, porque son finalmente los que pueden contratar maestros para sus hijos, ¿no? Para los que van a ser los gobernantes, pues están mucho más cercanos de una idea como más cosmopolita y intelectualizada. Y en ese sentido, pues muy seguramente pues, van a ser como más partidarios de Atena, ¿no? Pero ahí el, el hecho de que sean como más del dominio de uno no quiere decir que sean exclusivos. Finalmente, en las fiestas lucianas, ¿no? Vendrá también su relación con la agricultura y con Demeter. Y en las fiestas olímpicas, ¿no? Que son las celebraciones que se llegaban a hacer cada 4 años, si no me equivoco, pues también tendrán que establecer sus relaciones con los dioses del, del templo, lo acabo de mencionar hace rato. Bueno, básicamente con Apolo y Dionisos, ¿no? Quiero compartirles la pantalla para que veamos un poquito de imágenes. Para que no les quede como tan en abstracto
el arte griego. Lo que me preocupa de esto es que nos podríamos salir, pero creo que no. Vamos a estar bien ahí, porque vamos a estar justo en la disputa entre filosofía y poesía. Sé que todavía no te he respondido, Mario, pero, o sea, ¿qué quiero decir? Que sí, que finalmente el hombre griego está escindido entre todas estas realidades que cada dios funda, pero finalmente sí habrá alguno que le puede reclamar mayor pertenencia, y a lo mejor ahí podríamos decir que, pues, lo saben, ahora sí que cada quien de acuerdo a su destino y a lo que decidan las moiras para ellos, ¿no? Este es un templo, es que estaba hecho mucho más como para cuestiones un poquito más precisas. Esta es una vasija y están representadas las artes eh, de la herrería, ¿no? En todo caso de la construcción de artefactos. Esto es la Acrópolis, ¿no? Pero ¿qué es lo que quería como tratar por acá? Bueno, esas son ilustraciones, todas, bueno, estas son ilustraciones del siglo, creo que son del siglo XIX. Se las he robado a una conferencia que les puedo poner aquí ahorita más abajo en los comentarios, de un especialista en ello, en arte en específico, español. ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Si no lo busco y se los mando con Mario después, ¿no? Porque no lo tenía pensado, pero ahorita me acordé que había hecho esto para una presentación de mi curso de estética y era principalmente como para que viéramos pues cosas más cercanas, ¿no? Esta es una representación en una pintura del siglo XIX, básicamente como de la tradición simbolista, y como los frisos estaban pues a 12 metros sobre el piso, pues no se podían ver realmente, no estaban hechos como para que los vieran, y lo que se pensó en algún momento, los arqueólogos, es que a lo mejor estaban estas estructuras como de madera para que pasaran por ahí los aristócratas a verlas como si fueran la inauguración de alguna presentación museística, ¿no? Cuando iban a comentar, pero realmente no eran cosas que se vieran, ¿no? Entonces, traigo estas cosas principalmente como para que vengan a imágenes, ¿no? Pero, sí, ya me acordé, justo lo que quería era el templo de Apolo en Delfos, era lo que quería señalar. Esta es la vista, un poquito muy pixelada, de, del templo de Apolo. Y es interesante porque la cosa de Apolo y Dionisos, ya en Nietzsche, más claro, pero ya había aparecido también en Hegel, yo creo que es esta imposible tentación de los filósofos a organizar la realidad a partir de como de principios primeros. O sea, es una cosa bastante problemática porque Apolo y Dionisos en Nietzsche son conceptos filosóficos. O sea, no son propiamente un estudio filológico. Y creo que en ese sentido también por eso Zambrano los retoma en estos términos, porque Apolo es un principio de multiplicidad y Dionisos es un principio de unidad. No solamente entre la vida y la muerte, sino entre lo uno y lo múltiple. Entonces, por eso yo creo que particularmente aquí en Nietzsche y en Zambrano, bueno, Zambrano lo hace menos, Zambrano no hace esta reducción dialéctica a un solo principio. En todo caso, se lo hace con lo sagrado y lo divino, pero no respecto de un solo Dios o dos, ¿no? Como en el caso de Nietzsche. Pero sí, finalmente creo que el hombre griego tiene una especie de relación con todo lo que hay, diversificada a partir de su relación con cada uno de los dioses, ¿no? Este es los restos de un estadio olímpico. Y ese es uno de los accesos al templo. Se llega como por detrás de una montaña y se pasa por aquí. Se tiene que pasar como por esta parte de las construcciones. Principalmente son como pequeñas capillas destinadas a dioses particulares, o en todo caso a veces hasta a héroes o a atletas. Y
Y después de un templo está esta vista hacia el mar. Acá está el mar, son las playas, pero está a una altura pues, bastante monumental. Y acá está una imagen del teatro, del estadio también. Y estos son los restos del templo de Apolo. Pero acuérdense que también que era el templo donde a través de Apolo también hablaba Dioniso. Eso es lo que dice un poco Nietzsche por ahí. Pero me estoy perdiendo mucho. Solamente quería traerles estas imágenes como para que tuvieran un poquito más de visualidad al respecto. Esta es una representación, podríamos decir, de la consulta del oráculo. El oráculo se sienta en un tripié con una hoja de olivo y hay en algún lugar del templo, no se sabe exactamente dónde, emergen o salen vapores, ¿no? Y a través de, cuando la orácula está lista, pues el consultante le puede preguntar y ya en el trance, pues responde por la voz de Apolo, que casi siempre responde de manera oracular y no siempre, bueno, sí, claramente oracular, de manera misteriosa o en todo caso nunca de manera directa. Y como dice Heráclito, ¿no? El dios cuyo nombre es Apolo, ¿no? O algo así que está en Delfos, no habla ni calla, sino que da señales, no son indicios. Esta ya es una representación del siglo XIX en un grabado, esto seguramente también. Bueno, lo dejo ahí, esto, pero si quieren regreso, pero yo quería decir un par de cosas sobre la disputa entre filosofía y poesía. Después de lo que nos acaba como de mostrar de cada uno de los dioses, lo que nos va a decir en este apartado es que finalmente, en algún momento, la realidad de los dioses como que no es suficiente para la inquisición de la razón. O sea, y en ese sentido la razón se aísla o se aleja o en todo caso se angustia frente a una suerte de imaginario o de organización que ya no le es suficiente. Y ahí, en esta especie de vacío, o en todo caso, esta indeterminación que va a vincular con el apeiron de Anaximandro, es donde va a nacer la pregunta filosófica, ¿no? Es en este apartado donde dice esta cosa de que filosófico es el preguntar y poético es el hallazgo, ¿no? Pero más allá de eso, es importante tratar de mostrar que en esto que estaba hablando aquí Zambrano, los dioses empiezan como a desvanecerse. Y en esa desaparición emerge la filosofía. O sea, cuando ya no es tan claro ni tan manifiesto cómo se rige cada uno de estos modos de lo real, es que finalmente aparece la filosofía. Pero si les parece bien, puedo como citar algunos apartados. Dice en la página 67. En la filosofía, tal cosa es enteramente visible. No, un poquito más. Al ser de las imágenes de los dioses insuficientes para proporcionar la soledad que el hombre necesita para ser enteramente hombre, para vivir por su cuenta, la pregunta de Tales muestra una especie de retroceso, un regreso que surge en toda gran crisis histórica. Antes de lanzarse hacia adelante en el camino de la historia, el hombre comienza por retroceder un instante al punto de origen, de partida. En la filosofía, tal cosa es enteramente visible. En todos los momentos en que la filosofía ha nacido o renacido, se ha verificado este retroceso a una situación más originaria que la vida en el momento histórico correspondiente. Un retroceso, diríamos, a la ignorancia primera, a la oscuridad originaria, y el verdadero proceso de la filosofía y su progreso de haberlo, estriba en descender cada vez más a capas más profundas de ignorancia, adentrarse en el lugar de las tinieblas originaria del ser, de la realidad, comenzando por olvidar toda idea y toda imagen.
Y así la pregunta inicial de la filosofía, ¿qué son las cosas?, suena todavía en nuestros oídos con ese aire de brusquedad y hasta de impaciencia, como si dijera, basta de dioses y de historias, volvamos o empecemos a no saber. Y al retroceder a la ignorancia, se hundió en ella. El que se decidió a preguntar por las cosas, mucho más que lo que lo estuvieron los que configuraron los dioses. Dice más adelante, soledad un tanto especial, pues más que soledad hay soledades distintas. La soledad en la que debió nacer la pregunta de la filosofía parece ser la que adviene cuando se han perdido las imágenes y los fantasmas, cuando una imagen con quien se ha vivido en intimidad se desvanece. El alma se ha vaciado, ha perdido el contacto con sus imágenes familiares y queda como adormecida bajo la actividad de la mente, que encuentra por primera vez su presa, su alimento adecuado. Y bueno, sobre esta idea va a continuar un poco, ¿no? De qué medida los pensadores, principalmente Tales, Anaximandro, etcétera, los que llamamos presocráticos, que serían más bien como los naturalistas, están emplazadas en esta idea como de regreso a un fondo sin definición, que sería lo indeterminado o lo incondicionado, y que en ese sentido sería como una vuelta a lo sagrado, ¿no? Bueno, yo, yo creo que podríamos concluir por ahí esta parte, y me gustaría escuchar dudas o comentarios sobre esto. Sé que me fui un poco rápido al final, pero bueno, igual a lo mejor si tienen preguntas específicas nos podemos detener en alguna. Y yo solamente quería como decir eso, que en filosofía y poesía la tesis era como un poquito posterior. Es como si esto fuera la antesala a lo que pasa en filosofía y poesía. Filosofía y poesía nos cuenta la historia de las batallas entre filosofía y poesía, ¿no? Pero acá creo que es una idea distinta. La filosofía aparece como una desorganización de aquello que la poesía, respecto de los dioses, había configurado como realidades concretas, o más bien como órdenes concretos de esta realidad. Creo que acá está mucho más estructural. Es como si no está tendiendo a momentos particulares. En filosofía y poesía sí, porque habla de la condena platónica de los dioses, y habla también de sus reencuentros de poesía y filosofía en la mística y en el romanticismo, y de cómo finalmente desde Baudelaire en adelante tenemos una poesía que está mucho más vinculada con la racionalidad que propiamente con el orden del entusiasmo, ¿no? O sea, con el hecho de que los dioses y las musas posean a los poetas y hablen en vez de ellos. Pero bueno, eso a lo mejor lo podemos comentar con más calma después. Me gustaría escucharles o saber qué piensan de esto hasta aquí. Yo tengo otra duda. O sea, entonces la filosofía necesariamente siempre es como una cosa de no despreciar, pero sí decir como, bueno, ya hay que ponernos serios respecto a los dioses, o no siempre. Y también, si entonces la poesía está más cercana a los dioses por no querer como saberlo todo. O bueno, y si esa pregunta es relevante, porque tal vez no es relevante como si la filosofía o la poesía es más cercana a los dioses, nada más. Como que intenté como tenerlo un poco más claro. Yo de entrada creo que el gran problema aquí es que Zambrano está sintetizando 3 milenios, o sea, de los griegos para acá, o si nos quedamos solamente en los griegos, que será de todas formas más o menos un milenio, en el que aparece la poesía homérica, y hasta el siglo VI y V, en el que aparece ya más la filosofía, creo que siguen siendo dos tradiciones heterogéneas, particularmente la filosófica. Creo que del lado y aún así también, del lado de la poesía, pues no es una cosa abstracta, ¿no? No son estudios especializados, es un saber vivo, ¿no? Es un ethos, ¿no? Cómo se organiza la vida en la polis depende justo de toda la realidad
de cómo cada uno de estos dioses está ahí, ¿no? Decía Atena con la cuestión del gobierno y con la cuestión de lo ciudadano, ¿no? Hefesto con la producción de artefactos, de mecanismos, de la relación del pueblo con la técnica, Demeter con la agricultura, o sea, cada Afrodita con el uso de los placeres, ¿no? Y Dionisos y Apolo propiamente con las preguntas como más propias del orden de lo religioso y del porvenir o de las realidades del mundo, de la vida posterior, ¿no? O sea, quiero decir con todo ello, no es como de que los dioses estén nomás en la poesía, están en todo el pueblo, están en toda la vida. Y creo que en ese sentido, de todas formas, sabemos que tendríamos que exigirle, o no lo sé, a Zambrano que fuera un poquito como más precisa, pero creo que ahí nos ponemos del lado más racionalista y ahí está tratando de quedarse en la cuestión como de los sentires originarios, ¿no? Y acá lo que sí creo es que en todo caso, yo pienso que está haciendo una reducción muy amplia, porque creo que de Tales, Anaximandro y de los pitagóricos, que los va a abordar justo en el siguiente capítulo, a Heráclito, por ejemplo, en cada uno de ellos hay abordajes y problemáticas muy distintas, y hay relaciones distintas con la poesía, y también las va a ver con la tradición que va de Sócrates a Aristóteles, ¿no? Que es básicamente en la que el centro de alguna forma es Platón. Pero hay una cosa que yo creo que sí se puede aproximar a lo que preguntas, y yo creo que Zambrano encuentra ahí una especie de exigencia del filósofo por quedarse en este ámbito como de la angustia y de la soledad, ¿no? Porque finalmente si retira la realidad de los dioses, se queda sin realidad. Y la filosofía en ese sentido está cercana al delirio. Por eso está hablando de en qué medida con la filosofía reaparece este sentir originario en el que la realidad desaparece. Lo divino, pues. Lo sagrado es como si fuera una cosa latiendo ahí en el filósofo, pero que el filósofo le va a resistir a las formas de lo divino y va a volver a preguntar. Y en ese sentido creo que Zambrano lo piensa como una dimensión trágica, porque finalmente en ese sentido la filosofía no se puede contentar con respuestas. Y mucho menos, por eso también es problemático, porque después de, como hacia el siglo II antes de Cristo y hasta el siglo como I después de Cristo, hay un sentido de desamparo en las poblaciones ya como más cercanas al Imperio Romano, ¿no? O sea, la gente no cree por entero en los dioses, están desolados. ¿Qué es lo que hay? El imperio del placer de la política. O sea, está la guerra como sistema económico y lo que hay es una realidad humana y no hay dioses, no se les deja estar por entero. O en todo caso, hay mucha miseria y en esa miseria difícilmente cabe como este oficio de la piedad que Zambrano como que dibujó eh, muy jovial y luminosamente respecto de todos los dioses griegos, ¿no? Eso ya no está. Son otros tipos de relaciones. Podríamos decir que ahí ya hay como sectas, ¿no? Es que esa parte del mundo antiguo quizás muy cercana a nosotros y por eso nos es tan extraño pensarla, porque la pensamos justo como en estas caricaturas de que sí hay una vida politeísta viva, pero lo que hay mucho es principalmente desasosiego. Lean, si no, lo que dice Lucrecio sobre la peste, ¿no? Es increíble. Pero creo que me fui por la tangente de nueva cuenta. No sé si te sirve un poco o no, Julián. Sí, Sí, sobre todo lo de que la filosofía se resiste a las preguntas de lo divino, sí, o sea, no es que realmente estén completamente peleados, pero sí hay como una búsqueda pues, de preguntar y preguntar, ¿no? Esa es su onda.
Sí, sí, Platón a pesar de todo, es cauteloso. Vio cómo mataron a su maestro, ¿no? Que iba por las calles así de, ¿y, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué es esto, no? ¿Y quién eres tú? Bueno, no en esos términos, ¿no? Pero preguntándole al ciudadano de a pie por qué su vida se ordena bajo estos preceptos irracionales del hábito, ¿no? O sea, Sócrates es un oficiante de la razón, de esta razón inquisicional. Y Platón, pues bueno, básicamente quiere una nueva religión, ¿no? De hecho, es lo que discute en el libro 3 y 4 de la República, ¿no? ¿Por qué los dioses son inmorales? ¿Por qué los dioses son incestuosos? ¿Por qué son caprichosos? ¿Por qué matan y dan vida a placer, ¿no? ¿Por qué se comportan como nos está prohibido y no obstante son, pues básicamente, el modelo cultural con el que nos educamos y por eso tenemos una realidad trágica? Platón quiere que la realidad sea toda ella racional, humana, y quitarle este espacio a lo divino en la vida como política, que la vida política ya no se organiza a partir del etos homérico y hesiódico, por decirlo de alguna forma. Lors, ¿quieres preguntar algo? Lorena, creo, ¿verdad? Es que dice Lors, perdón. ¿No? Bueno, no sé. Pero no se escucha. Es que creo que no sirve su micrófono. Ah, ok. Está bien. Problema, sí. Pues no sé, si quieren, lo dejamos aquí y la semana que viene vamos a ver ahora sí sus críticas ya a Nietzsche en específico. Vamos a ver Dios ha muerto. Vamos a ver 3 apartados que están vinculados y están seguidos. El delirio del superhombre y la nada. Pues bueno, les agradezco mucho su atención y su participación. Muchas gracias, Cuitláhuac. Nos quedemos con la tarea de retomar esta lectura pues, que estamos disfrutando, ¿no? Aunque cueste de repente trabajo, pues una relectura creo que sí ayuda, ¿no? Es necesaria. Y también, o sea, pues luego aclarar contigo. Creo que se quedarán pendientes preguntas, pero aún nos quedan 2 sesiones donde podremos expresarlas. Sí. Muchas gracias, Cuitláhuac. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bonita noche a todos. Buenas noches, hasta luego.